la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a los primeros invitados: el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, internacionalista, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Les invitamos para analizar esto que preocupa al mundo. La subida de las tensiones en el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania, con la ayuda de Estados Unidos, según la denuncia de Rusia, ha comenzado a disparar cohetes de largo alcance, y Rusia ha anunciado el uso de armas nucleares, lo cual sería muy grave, no solo para esa región, para el planeta. General Paco Moncayo, ¿cómo ve esta subida de las tensiones y de las acciones en este conflicto armado? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar con Esteban. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. La verdad es que por mis actividades académicas procuro ser objetivo en los análisis. Sé que el problema no es de buenos contra malos, como se suele presentar para la opinión pública de uno o del otro bando. Sabemos que este es un conflicto que va mucho más allá de lo que está pasando ahora. Conocemos cómo están actuando y por qué actúan así los norteamericanos, qué está sucediendo en la ex Unión Soviética, qué pasa con la Carta China en toda esta competencia. Bueno, cuando nos podemos ver entonces así objetivamente, ni pro-americanos, ni pro-rusos, ni pro-chinos, tenemos que entender que lo que está sucediendo es parte de una estrategia global de la potencia hegemónica actual. Desde inicios de esta nueva etapa, una vez caído el muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética, en los Estados Unidos, ya desde Bush padre, se estableció una doctrina. Wolfowitz, que era el secretario, me parece, de Defensa, pero un hombre con mucha influencia en ese gobierno, desarrolló esta política en el sentido de que los Estados Unidos no permitirán de ninguna manera que surja ninguna potencia con capacidades estratégicas de competir con los Estados Unidos y poner en riesgo su hegemonía. Esta teoría, esta tesis, se ha mantenido con todos los gobiernos. Por eso a mí me parece aventurado cuando se suele pensar que los demócratas y los republicanos en política exterior van a modificar sustancialmente la gestión. No. En los Estados Unidos el qué está claro. No van a permitir que surjan potencias con capacidades de competir con su hegemonía. Entonces, sobre la base de esto, venimos observando una serie de acciones que se desarrollan. Si nos ponemos en los zapatos de Putin o de Dugin, que es el geopolítico más importante ahora de Rusia, sí podemos observar dos elementos. En primer lugar, la ampliación de la OTAN hacia la frontera de Rusia.
No hay que olvidarse que los países bálticos, todo este sector de la Europa Oriental, actuaba como un buffer entre Occidente y Rusia. Entonces, si yo me pongo en el papel de Putin y veo cómo la OTAN comienza a avanzar a pesar de los acuerdos tomados previamente, y se va la OTAN acercando a mi frontera, me voy a preocupar. Por otra parte, tomemos en cuenta el tema de las primaveras de colores que tuvo éxito en Túnez, pero vean el desastre que ha causado en toda la región. Libia, por ejemplo, con Gaddafi era un país estable, a pesar de que no hay una nación en ese estado, sino todavía unas estructuras tribales muy poderosas. Llevaron las primaveras, lo mataron. Vean el caos en que vive ahora Libia. ¿Qué pasó con Irak? Había un ser despreciable, además creado en el imaginario occidental como un monstruo, ¿no es cierto? Saddam Hussein. Bush, con Inglaterra a su lado, sin la autorización de las Naciones Unidas, llevaron la guerra. En efecto, lograron destruir ese gobierno, lo ejecutaron a este líder perverso, pero ¿y cómo quedó Irak? ¿Y cómo está Afganistán? ¿Y cómo está Siria? Entonces, es un problema sumamente complejo de la geopolítica mundial. De ahí que lo que estamos observando ahora, sí, es preocupante, pero hay que entenderlo con esta dimensión. ¿Qué significa Ucrania para Rusia? ¿Es o no el Donbass una zona de cultura rusa, de tradición rusa? No, Ucrania, si en Ucrania nació, pues, esta gran potencia que se expandiría hacia el Pacífico, que es Rusia. Entonces, lo que estamos viendo ahora puesto en contexto es un momento crucial del conflicto, ¿no? La amenaza de una nueva doctrina nuclear, esas cosas no tienen sentido, porque si hubo guerra fría, si no se terminaron matando soviéticos y norteamericanos de una confrontación de alta intensidad, es porque el uso de arma atómica sería un suicidio, y nadie va a ganar una guerra si se mata a sí mismo. Este es un marco así, más o menos general, que vale la pena plantearlo al inicio de esta conversación. Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. ¿Cómo ve esta situación en las condiciones que se van presentando? En Estados Unidos habrá cambio de administración en enero próximo y ha subido la intensidad por los anuncios y las acciones entre Rusia y Ucrania. Buen día. Buen día, querido Miguel, y verdaderamente un honor compartir con el general Moncayo. Mire, yo empiezo compartiendo plenamente el inicio de su análisis, en donde creo que podemos aportar a quienes nos escuchan en la medida en la que seamos objetivos. Siempre, y repito también esto mucho en clase, que los buenos y malos se acabaron hace mucho. En el concierto internacional hablamos de intereses. ¿Qué es lo que puede pasar dependiendo el prisma con el que uno quiera ver? ¿Por qué es noticia esto ahora? Porque efectivamente, Miguel, tenemos un cambio de una administración norteamericana, y esto porque ya se dieron las elecciones. Entonces, haber autorizado que estas armas de largo alcance, por sus siglas en inglés, los Attack Abrams, puedan ser utilizados en suelo ruso, era algo muy polémico, que siempre se dijo que no, porque esto iba y podía subir la eruptiva del conflicto. Pero bueno, Biden y los demócratas ya perdieron. Trump ha dicho que va a cambiar y que va a arreglar esta guerra en un día, supo decir en campaña. ¿Pero por qué cambia y por qué es noticia? Porque ahora ya se le autorizó a Zelensky a poder utilizar este armamento
norteamericano en suelo ruso y son de largo alcance. Entonces se especula de que incluso ya pueden llegar. Una cosa era un dron que se dio sobre el puente de Crimea, que pudo haber sido arreglado con una suerte de brevedad, pero otra será un misil de estos alcances. Entonces, claro, sube la retórica, sube un Putin que cambia su política internacional con respecto al uso de armas nucleares y volvemos a esta idea de que el principio de mutua destrucción asegurada ya no está tan vigente. Míticamente, Einstein, ustedes recordarán que supo decir que no sabe cómo se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero que de seguro la cuarta sería con palos y piedras. Entonces, con esta lógica es que hubo estabilidad en el mundo. Después de la caída del muro de Berlín, hubo estabilidad, porque nadie estaba tan loco como para pensar que el mundo utilizaría estas armas. Entonces, la Unión Europea dejó de gastar en inversiones militares, se dejó de creer en esta lógica y por eso es que hubieron tantos crecimientos dentro de la integración. Se empezó a creer que la forma era un poco como lo del carbón y el acero, que permitió a los europeos colaborar y crear pues esta Unión Europea que tienen ahora. Y con esta lógica se dijo, bueno, vamos a tener una dependencia, por ejemplo, una Alemania, que ahora se retracta de esto, una dependencia, por ejemplo, rusa con respecto al gas, y tratar como, insisto, una cooperación que sea lo suficientemente fuerte para alejar al fantasma de la guerra. Pues bien, también es muy válido el recordar que se crean estos dos mundos, un mundo bipolar y esta alianza de la OTAN a los mosqueteros que tiene el famoso artículo 5, que dice que tocan a uno, tocan a todos. Y claro, tenían estos países, como muy bien lo dijo el general Buffer, esta idea de que hay unos países que contienen a lo que es Rusia con lo que es Occidente. Pero claro, cae el muro de Berlín y muchos de estos países que eran dentro de la órbita directa con Moscú ya no lo son. Y muchos regresaron a ver Occidente. Rumanía, por ejemplo, es un país que ya es miembro de la OTAN, que es de la Unión Europea, y que verdaderamente regresó a ver a Occidente. Uno tiene ahora países que históricamente fueron tan neutrales como una Finlandia, que comparten ya más de 3,000 kilómetros de frontera con el Kremlin, que se unieron pues justamente a la OTAN a raíz de lo que pasó en Ucrania. Y entonces, finalmente uno dice, ¿cómo es que estamos en este punto? Recuerden, y termino este último antecedente histórico también, que después de la famosa caída del muro de Berlín, la tercera potencia mundial en el mundo era Ucrania. Los Estados Unidos, Rusia, la ex-URSS y Ucrania. Y luego se da en el 94 este conocido como Memorándum de Budapest, en donde Ucrania cedió sus ojivas nucleares a cambio de reconocimiento internacional y este compromiso de que no iba a haber una agresión militar en su contra. ¿Cómo termina siendo la historia? Y concluyo esta primera parte, Miguel, diciéndole por qué esto podría cambiar en algo, cuál es un poco la lectura de por qué se autoriza ahora. Como le decía, va a haber un cambio de administración, y usted muy bien lo decía, Miguel, el 20 de enero en los Estados Unidos, pero una cosa será sentarse a negociar bajo una postura de poder, que es una de las interpretaciones, y por eso estamos entregando estas armas, que se ha dicho formalmente es en respuesta a que tropas alrededor de unas 15,000 norcoreanas se encuentran en la región de Kursk. Y entonces esta es una forma occidental de ayudarle a Ucrania. Lo hizo Estados Unidos, inmediatamente Francia también autorizó ya el uso de sus armas de largo alcance. Por eso es que hoy día el mundo amanece con misiones diplomáticas en Kiev cerradas. Los españoles, los norteamericanos han cerrado todo por esta respuesta a una retaliación inminente que parecería que puede darse por parte de Ucrania. Pero también, y esta es la última parte, puede haber otra lectura que dice que lo que quería era ponerse un cortapisas a esta idea de Trump de negociar pues en 24 horas, y esto básicamente entendido solo como la entrega del territorio que está hoy por hoy ocupado, que es 1/3 de toda Ucrania que está siendo ocupada por Kremlin. Y entonces, claro, la tensión es máxima, y sobre todo porque no sabemos cómo puede retaliar o responder un Vladimir Putin que en esto se encuentra un poco aislado. Yo no le veo a una China que quiera intervenir, no le veo a una India o a los BRICS que quieran intervenir, pero vemos que sin duda el conflicto ha llegado nuevamente a un nuevo cúspide, y por eso es que la humanidad lo tiene que regresar a ver. En general, Paco Moncayo, ¿cuáles serían las incidencias de subir los niveles del conflicto en esta situación? ¿O es parte de una política internacional en donde juegan más las palabras que las acciones? Bueno, ahora
se especula, ¿no es cierto?, sobre el efecto de la transición en los Estados Unidos con los grandes conflictos geopolíticos del momento. Ustedes saben que el señor Trump dijo que iba a terminar con el problema de la guerra de Ucrania y que iba a lograr la paz en Gaza, en fin, era parte de su discurso. Ahora bien, hay varias teorías especulativas. Por un lado, en el caso de Gaza, se presupone que lo que está sucediendo es parte de la transición. Ya ven ustedes que hay un delegado que se encuentra en el Líbano y que se está hablando de lograr un acuerdo para suspender las operaciones militares en este atribulado país que fue la perla del Pacífico, una colonia francesa de gran desarrollo y convertido en un campo de batalla de intereses de otros estados, como es el caso de Israel o el caso de Palestina, que no es un estado, pero quisiera hacerlo. Lo mismo podría argumentarse en el caso de Ucrania, que el primero se dice que con Netanyahu la posición de Trump es: ya declara la victoria, has triunfado, pero yo no quiero tener en mi sillón en la Casa Blanca tu problema como un elemento disruptivo para la gestión que voy a iniciar. Lo mismo, además, él ofreció la paz en Gaza. Lo mismo sucede en el caso de Ucrania. Aquí podría, como bien plantea Esteban, verse lo que está sucediendo desde dos ópticas. Por un lado, podría ser que se quiera boicotear el éxito de Trump, que ha hablado de lograr una paz negociada inmediata entre Ucrania y Rusia, o es un acuerdo tomado entre Trump y Biden para crear condiciones a fin de que la acción de Trump sea más fácil para imponerle a Putin un acuerdo. Son temas complicados. Ahora yo, créanme, no veo pues a un presidente sensato como parecería que ha sido Biden en sus 50 años de brillante carrera política, tomando una decisión sin una clara visión de los efectos de lo que iba a pasar. Nadie se va pues el mes anterior, cuando está en este proceso del pato cojo que dice Gallano, del presidente que ya no es presidente, a tomar una decisión de esta trascendencia. Entonces, hoy no hay claridad en por qué están pasando. Este es un diálogo con... Sí, general, por favor. Sí, que continúe con la idea, por favor, general. No, decía que entonces no está claro el panorama para un analista para entender cómo en la transición se están produciendo eventos de esta naturaleza, como el de Líbano, como el de Ucrania. ¿Es un acuerdo interpartidario? ¿Es un interés de boicotear las ofertas que hizo Trump sobre lograr la paz en estas dos áreas tan complicadas que están en un nivel de conflicto y crisis agudísimos? Estas cosas no están claras, pero lo que está sí claro es que la historia nos muestra. No importa qué partido esté en el poder en los Estados Unidos, no importa. Hay un qué: impedir que surjan potencias en capacidades estratégicas de retar a su hegemonía. Los cómo pueden ser distintos.
Eso es lo que deberíamos aprender a países como el Ecuador, ¿no? Que vivimos como una veleta, no sabemos a qué lado vamos. Si es una potencia es porque tiene las ideas claras, y si ustedes analizan toda la conducción estratégica de los Estados Unidos, que es decir, de la política global, van a ver que hay una continuidad. Yo les hago notar, por ejemplo, que cuando termina el gobierno del presidente Trump en su primer periodo y llega Biden, en política exterior la acción de Biden fue mucho más dura, más conflictiva que la política del propio Trump en su primera gestión. Por eso yo también decía, no va a pasar algo extraordinario porque vuelva Trump a la presidencia en el tema internacional. En el tema internacional juegan una serie de factores internos, juegos de poder al propio interior de los Estados Unidos, el papel que desempeñan allí los distintos grupos de poder en cuanto a la política internacional. Todo eso va a hacer que Trump mantenga el objetivo que ya he explicado. Los cómo de Trump en política exterior me parece que van a ser inclusive menos conflictivos que los de Biden, porque a donde veo enfocada la acción, a mi juicio, peligrosa de la oferta o de la propuesta de Trump es a la política interna, a la democracia de los Estados Unidos, a la situación de sus relaciones con la academia, sus relaciones con las universidades, sus relaciones con los sectores progresistas de ese gran país que es potencia, que seguirá siendo potencia a pesar de estos problemas que está enfrentando en la actualidad. También hay que pensar cómo está la geopolítica de Rusia. Esto es importantísimo. Hay que ver cuál es el pensamiento de Dugin, cómo están ellos analizando la relación entre premodernidad, modernidad y una propuesta distinta de ellos para combatir los enemigos que se han trazado. El enemigo fundamental, según ellos, es el imperialismo norteamericano. El objetivo de ellos es el mundo, terminar con el mundo unipolar y apostar a un mundo multipolar. Los BRIC es una respuesta en ese sentido, un interés que comparten potencias importantes en el mundo. El interés de los rusos en su geopolítica actual es combatir al liberalismo, combatir a la Alianza Atlántica, que ellos llaman el verdadero enemigo, no considerándole a la Europa en general, sino la alianza de el Reino Unido con los Estados Unidos, donde ven la verdadera amenaza del atlantismo, una de las corrientes geopolíticas tradicionales. Así está el mundo, así está pensando Putin, así están pensando los geopolíticos importantes en Rusia, y eso hay que tomar en cuenta. Doctor Esteban Santos, ¿cómo ve la incidencia, la repercusión que tendría de seguir subiendo la tensión y los niveles del conflicto en esa zona? Mire, yo finalmente creo que Ucrania necesita la ayuda. Finalmente creo que el mundo, a través de organismos internacionales, a través del derecho internacional, es lo que tiene que prevalecer. Creo que Rusia es el país agresor en este momento y creo que ha muerto demasiada gente. Finalmente la Unión Europea, más que la Unión Europea, la OTAN está en esta encrucijada de ver si es que confía o no confía en su socio occidental, en los Estados Unidos. Porque hay un Trump que dijo claramente que si ustedes no suben el costo, su presupuesto en defensa, no tiene por qué pagar él la cuenta y que dejaría hacer lo que él quiera a Putin. Esto no se sabe si es un bluffing o no, pero no deja de ser un hecho menor. Hay muchos países que estaban dentro de esta esfera de influencia de rusa que ahora son propiamente de la OTAN, como les decía, occidentales. Bulgaria, República Checa, creo que son los mejores ejemplos, Lituania o Rumania, como conversábamos hace un momento más.
Hay países que todavía terminan estar en esta dicotomía, de esta disyuntiva de Occidente o no, como por ejemplo Moldavia, países que aquí en el Ecuador uno diría qué efecto esto pueda tener, y que hace un mes tuvieron unas elecciones muy reñidas por los problemas que vemos ahora en el mundo, de las noticias falsas, de la injerencia en los resultados, de las presiones que se puedan dar, y de cómo Rusia quería justamente controlar esta elección a favor de un prorruso. Finalmente esto no pasó y vemos cómo terminan decantándose estas relaciones internacionales. Esta frase tan célebre, como le decía, de Churchill, que decía que los americanos finalmente harán lo correcto luego de haber intentado todo lo demás, para mí es un poco lo que está pasando ahora, de ayudarle a Ucrania a sobrevivir, pero yo no creo que esta es una guerra que se va a acabar con armas, con balas. No creo hasta ahora, y usted me ha escuchado, Miguel, en su programa repetirle varias veces, que no creo en la paz impuesta, y una paz impuesta que perdure en el tiempo. El ejemplo del Ecuador creo que es el mejor de todos. Tuvimos dos guerras, la primera que nos impusieron fronteras, y la segunda que llegamos a dibujar nuestras propias fronteras sentados en una mesa de negociación. Siempre está claro que habrá una potencia más fuerte que la otra. La idea es cómo nivelamos un poco la báscula, pero sobre todo negociar entre iguales. Y yo creo que este conflicto se va a acabar única y exclusivamente si es que se da un acuerdo. Y un acuerdo que tiene que entender, por un lado, la seguridad que está pidiendo Rusia, y por otro lado, la soberanía de los ucranianos. Esto es un tema muy sensible, ha muerto demasiada gente. Estamos ahora a la entrada del invierno y vemos ataques masivos en contra de infraestructura civil, del alambrado eléctrico, por ejemplo, porque está claro que se lo quiere utilizar como una herramienta de guerra para que la gente se muera del frío el invierno, y que pidan pues a cambio una sentada pues otra vez en la mesa a negociar. Vamos a ver qué pasa con un Trump que yo creo que es mucho más impredecible, un Trump que, a diferencia del 2016, que tuvo que negociar dentro del Partido Republicano, hoy Trump es el Partido Republicano. Hoy el que no quiere estar a favor de Trump no es un patriota dentro de este Partido Republicano, y hoy los republicanos, Miguel, controlan el Senado, la Cámara de Representantes, tienen en una de las Cortes Supremas más conservadoras de la historia reciente de los norteamericanos, y finalmente, por eso es que yo creo que por lo menos de aquí a los primeros 2 años, Trump tiene carta libre para poder imponer su agenda, una agenda que básicamente ha dicho el America First, primero los norteamericanos, pero esto con una clara idea de que finalmente no se puede permitir, como muy bien lo dijo el general, que existan otras superpotencias que puedan imponer una agenda. El mundo está observando. Vamos a ver qué pasa con Ucrania, porque estoy seguro que los taiwaneses están comiendo las uñas del presidente que esto puede ser, como muy bien se lo decía también con un Netanyahu hoy mucho más pro administración norteamericana de Trump, que ya nadie le está pidiendo, por ejemplo, estas muestras de respeto y cumplimiento hacia normas de derechos humanos. El mundo está cambiando, sí, lo que queremos, y creo que concluyo con esta misma idea de la lógica de tener una política exterior seria, de cómo no podemos estar tratando de reinventar el país cada 2 años y la nueva revolución de la revolución. Eso no es serio. Necesitamos una política clara a mediano y largo plazo si es que queremos, como un país pequeño, estar siquiera sentado en la mesa con las potencias grandes. El Ecuador es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo con su principal socio, que siguen siendo los norteamericanos. Hoy más que nunca necesitamos a gente proba, que estar a la altura de la historia, como lo decimos, y creo que es más importante que nunca reconocer los cambios que se pueden dar en el mundo con respecto a la política de la migración, con respecto al tema arancelario y por supuesto a este tema bélico, para tomar nota que en un mundo globalizado los problemas y las respuestas tienen que también venir en ese mismo marco. General Paco Moncayo, ¿es posible llegar a un acuerdo y desactivar esta bomba en esa zona por el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, hay que decirlo que, en primer lugar, si hay algo que ha sido afectado por la política de Trump antes de Biden, después de Putin en su área, es el sistema internacional. Ustedes observen cómo ahora casi las Naciones Unidas no tienen ningún peso en los temas de la gran política global. Están arrinconadas allí, no les interesa a los Estados Unidos sostener la costosa participación en una organización donde China y Rusia, por cómo se dividió el poder después de la Segunda Guerra Mundial, tienen el derecho al veto.
Trump en este sentido ha sido muy claro, y ustedes saben también cómo inclusive ya se salió de la UNESCO porque dijo que esto era un nido de comunistas. En fin, es muy preocupante para un mundo globalizado el que no haya una organización internacional fuerte, respetable, que sea la que permita que los equilibrios se produzcan. Entonces, este es un tema que nos debe preocupar a todos los seres humanos. Se han desmejorado las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que permitieron, por otro lado, en la Guerra Fría sostener de alguna manera la racionalidad en las relaciones internacionales. Hoy el multilateralismo está completamente debilitado. Este es uno de los puntos graves, porque entonces lo que se va a producir en política internacional es un diálogo que puede ser violento entre los verdaderos detentadores del poder. Esa es una preocupación que debemos tener todos los seres humanos. Por otro lado, cuando inició esta guerra Putin, yo dije, acaba de dispararse Putin en su propio pie. Una agresión torpe con los resultados que hemos podido observar. Porque si el objetivo de Rusia era que no se amplíe la OTAN hacia su frontera, logró que inclusive Finlandia, con lo que tiene tan larga frontera, pase a ser parte de la OTAN. Yo creo que el problema de Ucrania es simplemente una forma de pulsar entre las grandes potencias sobre el tema europeo. A mí me preocupa más bien cuál va a ser la relación dentro de la OTAN de Europa con los Estados Unidos. Ya en Europa, después de lo que ha sucedido, se está hablando de la necesidad de tener una soberanía en seguridad y defensa con relación a la OTAN. Yo creo que el tema de Ucrania se va a resolver en corto lapso. En ese sentido, creo que Trump tenía la razón cuando analizó los procesos. Rusia ya no puede sostener por lo costosa que es esa guerra, entendiendo que Rusia en los aspectos económicos es una potencia de tercer orden. Lo que hace de Rusia un jugador con capacidades estratégicas internacionales es las cabezas nucleares que dispone, ¿no? Que son comparables con las de Occidente. Entonces, yo veo que Trump aquí puede jugar y va a jugar por su propio temperamento un papel para que este tema no continúe. Me preocupa también cómo va a desarrollarse el asunto de Gaza. Ahí parece que que ha sido un objetivo de todos los seres humanos de buena fe, de buena intención, la existencia de dos países, Palestina e Israel, viviendo en paz, por intención del propio gobierno de Netanyahu, que se sostiene con las uñas y a costa de cualquier sacrificio en el poder, ya va a terminar o va a dejar de ser esa opción. Ya en la faja occidental del Jordán ya está casi colonizada por Israel. La faja de Gaza, ya vemos, está tomada totalmente. Son problemas que vamos a ver cómo los maneja Trump. Está mucho en su mano, porque como decía Paul Kennedy, pues no, en su famoso libro sobre el auge y la caída de las potencias en los años 95, por ahí que se publicó el libro, para bien o para mal, Estados Unidos son la gran potencia del mundo, y de lo que ellos hagan depende cómo el mundo va a vivir y cómo el mundo se va a desarrollar. Esperemos por la humanidad que la conducción de la política internacional de los Estados Unidos sea sensata, que la reacción y acción de la nueva potencia que está en condiciones de competir ya, como es la China, sea prudente y que no le sigan conduciendo al mundo a estas enormes sangrías
sin sentido, que lo único que hacen es poner a la propia existencia de la especie, la única especie depredadora de sí misma, en las condiciones de vulnerabilidad que hoy se encuentra. Bien, muchas gracias por este análisis internacional al general Paco Moncayo y al doctor Esteban Santos, para hablar de lo que ocurre en esa zona entre Rusia y Ucrania y la incidencia en el planeta con una nueva administración en los Estados Unidos. Muchas gracias, general Moncayo, y doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Muy amables. Muchas gracias, Esteban. Un saludo, felicitaciones. Gracias, Miguel. Un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto en estudios de la revista de Opinión Democracia con el ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Temas de interés en la coyuntura política. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa